Bueno, son exactamente las 9 de la mañana con un minuto. Regresamos con usted como todos los viernes con la participación siempre oportuna, sin duda alguna, del reconocido político hidalguense Jorge Rojo García de Alba. ¿Cómo estamos, Jorge? Qué gusto de saludarte. Buenos días. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días a todo el auditorio del NQ. Como cada viernes me da muchísimo gusto poder saludarlos. Adelante. Bueno, si me lo permites, entramos en materia. Y déjenme comentarles que cuando los problemas, los retos y las circunstancias de repente se juntan y parece que van a pasar por encima de nosotros, es necesario saber que siempre hay una luz al final del túnel, que lo último que podemos perder es la fe, la esperanza, el coraje, que nuestra actitud se desquebraje y que nuestras fuerzas no sean suficientes. México, lo digo nuevamente, es mucho, pero mucho más grande que sus propios problemas, por más complejos que estos sean. Lo anterior lo comento porque, siendo un asiduo lector de periódicos y que por necesidad trato de informarme, me he encontrado que en últimas fechas las noticias malas son las que ocupan las 8 columnas, los encabezados, o son las que en los noticiarios marcan la pauta. Oaxaca y los bloqueos de los maestros de la coordinadora, asociados con grupos subversivos y delincuenciales. La falta de víveres, leche, huevo, arroz, maíz y frijol en las comunidades más pobres y desamparadas de ese estado. Ya la falta de gasolina en el estado de Chiapas, los saqueos, la pretensión de la gandalla del gobernador de Veracruz al querer imponer a un fiscal a su modo, las agresiones a los miembros por un grupo radical de los 400 pueblos a dirigentes del PAN. La violencia se manifiesta en la sociedad, donde permea la intolerancia y el encono. El hoy no circula la cantidad de tranzas que hacen en contubernio los centros de verificación, con las supuestas infracciones reflejadas en multas, sin derecho ni siquiera a queja. En el ámbito internacional, la salida del Reino Unido de la Comunidad Europea, y con esto, la desestabilización de los mercados y con pronósticos muy lamentables en la economía mundial. Los ataques terroristas en el aeropuerto de Estambul, Turquía, atribuidos al Estado Islámico, con más de 38 muertos y un sinnúmero de heridos, creando caos y psicosis en todo el mundo. Bueno, hasta la goliza que Chile le propinó a la selección mexicana 7-0. En fin, hay muchas noticias malas. Pero, ¿qué hay de las buenas? Yo destacaría la firma para proteger los derechos de las niñas en las escuelas públicas, o la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que necesariamente va a ayudar a las víctimas y dará mayor certidumbre al proceso, pero sobre todo se pretende actuar con imparcialidad y justicia. Los ganadores de las Olimpiadas Infantiles del Conocimiento, o algo menos profundo, que al fin también es noticia, como la gira entre Alejandro Fernández y Luis Miguel. ¿Qué hay de lo bueno que pasa y que es mucho? El orgullo de nosotros los padres al ver que alguno de nuestros hijos logra graduarse en algún nivel escolar. Pero ¿por qué no le damos la misma importancia a las noticias buenas, que también son noticias? Cuando estamos así, pensemos que cada noticia mala, que cuando hay cada noticia mala, cuando menos hay 100 buenas. ¿Por qué no le damos la misma importancia cuando tenemos una imagen de perder la esperanza? Yo creo que siempre hay que pensar positivamente. Efectivamente, la condición que está viviendo la República, la condición que se está viviendo en diferentes regiones del país, la inseguridad, son noticias que a todos nos lesionan. Pero aún así, con esta condición, creo que tenemos la fortaleza, la unidad, tenemos muchos principios para salir adelante. No nos dejemos avasallar por las noticias malas, que también las noticias buenas son noticias. Es mi comentario. Pues sí, definitivamente tienes toda la razón del mundo. Fíjate que algo que llama mucho la atención, por ejemplo, en el medio periodístico a nosotros, es que justamente Hidalgo solamente es noticia en el ámbito nacional cuando ocurre algo malo. Pero ocurren 1000 cosas buenas, como tú bien refieres, diariamente, y de ellas pues nunca se dan cuenta. Y creo que ahí hay una cuestión, pues, una ética periodística muy cuestionable desde mi punto de vista. Bueno, lo que pasa es que hoy también el periodismo, en muchos aspectos, en muchos lugares, se ha inclinado más sobre el amarillismo. Perdón que lo diga, pero hace mucho tiempo que no veo, por ejemplo, en el noticiero de Joaquín López Dóriga, una noticia buena
que destaque las 8 columnas o que sea el inicio del noticiero de la noche. Generalmente cuando dice que estas son las voces y los sonidos de la noticia, generalmente son malas. Insisto, hay muchas, no quiero tapar el sol con un dedo, y esto no. Claro, o sea, pero ¿por qué no también resaltar las noticias buenas, que también son muchas? Hoy lo que veo en riesgo, que podemos lograr una sociedad derrotada, una sociedad sin esperanza, y eso sería muy lamentable para nuestro país. Definitivamente, porque como decíamos, hay muchísimas cosas buenas. No solamente esto de la firma de la modificación de las leyes para el beneficio de las niñas, niños y adolescentes, por ejemplo. Hay muchísimas otras que tienen mucho que ver con el bienestar de la sociedad en lo general, y no se da cuenta mucho de ello, y creo que ahí es donde también habría que tomar en consideración muchas, pero muchas de esas noticias, ¿no? Así es, y destacarlas como buenas noticias. O sea, no solamente es vender la nota roja, el sentido amarillista de las notas, sino que también esta sociedad necesita alicientes que nos permitan echarnos para adelante. Definitivo. Pues qué interesante tu punto de vista de este fin de semana. Jorge Rojo García de Alba, te agradezco mucho. Daniel, me da muchísimo gusto saludarte en este viernes lluvioso y desearles un excelente fin de semana a todos nuestros radioescuchas.